Buenas tardes, buenas noches, buenos días, desde donde quiera que se encuentren. La Universidad Nacional Autónoma de México, su Coordinación de Humanidades, el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, les damos la más cordial bienvenida a la sesión introductoria del curso Orientalismo, la representación de las culturas asiáticas en Europa y Latinoamérica. Es para mí un gusto ser la maestra de ceremonias el día de hoy. Y primeramente le doy la palabra a la doctora Alicia Girón, coordinadora del PUEA. Adelante, doctora Alicia. Muy bien, bueno, buenas tardes aquí en México, buenas noches quizás ya en el sur de América Latina y en otras partes seguramente hay que decirles buenos días. Bien, pues es un gusto para el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África ofrecer un curso del doctor Óscar Figueroa, quien es del CRIM de nuestra universidad y que tiene un amplio conocimiento sobre las culturas principalmente pues del Asia del Este y de la India, y que recientemente acaba de publicar un libro maravilloso sobre la India que se llama el Loto en el estanque, canon y diversidad en la India clásica. Entonces, con este libro se ha coronado el doctor Óscar Figueroa, entre otros muchos trabajos que él tiene, como un especialista realmente en lo que viene a ser orientalismo. Y para el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, pues ser anfitrión de este curso es algo que nos motiva muchísimo a invitarlos a ustedes para que se inscriban a este curso. Y bueno, a nombre del PUEA, a nombre del equipo de la maestra Vania de la Vega Xota, secretaria académica del PUEA, del maestro José Luis Maya, que nos acompaña aquí con la Secretaría Técnica, de Carmen, que tiene que ver todo lo que es la educación continua, y el apoyo de Gaby, que está en nuestras redes, y de Mitch, que maneja la plataforma. Pues es un gusto estar aquí con ustedes y bienvenidos. Y bueno, pues le doy la palabra a la maestra de la Vega Xota. Adelante, maestra. Gracias, doctora Alicia, por sus palabras. Les presento entonces al doctor Óscar Figueroa. Él es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, CRIM, y docente de la Facultad de Filosofía y Letras, ambos de la UNAM. Realizó estudios doctorales de Filosofía de la Religión, también en la UNAM, y de Literatura Sánscrita en la Universidad de Chicago. Sus líneas de investigación comprenden la relación entre los ámbitos secular y religioso en la cultura sánscrita, el desarrollo histórico del hinduismo y los estudios sobre orientalismo, en particular, la recepción de la tradición india en el mundo de habla hispana. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Sus publicaciones más recientes son El Loto en el estanque, que es una publicación del PUEA, Canon y diversidad en la India clásica, e Inventar la India, representaciones disciplinarias a partir de la historia, las humanidades y las artes. Doctor Óscar Figueroa, muchas gracias por confiar en el PUEA para este gran proyecto. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Vania. Es al revés, la verdad es que yo soy el que está agradecido, ¿no? Con la disponibilidad, ¿no? La apertura, la confianza del PUEA para acoger este curso y poder, bueno, difundirlo y llevarlo a la gente que esté interesada. Entonces, te agradezco a ti, Vania, le agradezco, por supuesto, a la doctora Girón, coordinadora del PUEA, y a todo este gran equipo que conforma este programa de estudios de nuestra universidad, de la UNAM. Agradezco también, por supuesto, a los colegas, ¿no? Ya en un momento hablaré un poco más de ellos, a los colegas que se sumaron con entusiasmo a esta iniciativa, a este proyecto, ¿no? Porque, bueno, es gracias a su talento, ¿no? A su experiencia en el tema que este curso se fue configurando, ¿no? Y que hoy tenemos la oportunidad de hacer esta invitación a toda la gente. Y agradezco, por supuesto, ¿no? A la audiencia, a quienes nos acompañan aquí, a quienes nos siguen por redes sociales, y quienes podrán, ¿no? Al final de esta sesión hacer sus preguntas, hacer comentarios, etcétera, y desde luego nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo para responder. Entonces voy a iniciar con unos minutos para dar, digamos, un panorama general sobre el contenido del curso, los temas que vamos a cubrir y algunos detalles técnicos sobre acreditación, etcétera, ¿no? Tal vez sea útil iniciar diciendo algunas cosas sobre el contexto en el que surge la idea misma del curso. Como saben, las últimas décadas pues, han sido testigo de un incremento sin precedentes, ¿no? De los contactos entre Asia
y Latinoamérica, ¿no? Y cuando digo esto, quizá en lo primero que pensemos es en los contactos, los intercambios en el terreno económico, comercial, tecnológico, geopolítico, y eso es cierto, ¿no? Y es muy importante. Sin embargo, en realidad, estos intercambios rebasan esos ámbitos, ¿no? El ámbito de las esferas o las esferas de la globalidad económica, tecnológica, tienen, ¿no? Presentan capas más complejas, ¿no? Más profundas, que son, digamos, hacia las que está dirigida este curso, ¿no? Podemos aquí, cualquiera de nosotros podría, ¿no? Hacer una lista de ejemplos que se nos vienen de inmediato a la mente, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? De la práctica del yoga, ¿no? En los grandes centros urbanos latinoamericanos, sobre todo mujeres de clase media, etcétera. Podemos hablar, ¿no? De la introducción, por ejemplo, ¿no? De coreografías de danzas árabes o de las coreografías del cine de Bollywood indio, ¿no? En las academias de danza, incluso a nivel escolar, ¿no? En los niveles básicos, ¿no? Se han ido incorporando estos elementos. Tenemos todo este boom sobre todo entre los adolescentes, ¿no? De fascinación por lo coreano, por lo japonés, intercambio de mangas, ¿no? Hay nuevas cafeterías, constantemente saben, cafeterías, restaurantes coreanos, japoneses, etcétera. En el caso particular, por ejemplo, aquí de México y de la Ciudad de México, tenemos cada vez, ¿no? Como otro ejemplo, en estos altares dedicados a la Santa Muerte, que es un culto aquí que presenta, ¿no? Imágenes de la muerte, etcétera. Se han ido incorporando pequeñas imágenes de Kali, ¿no? Por ejemplo, que es la diosa terrible del hinduismo, ¿no? Tenemos desde luego todos los flujos migratorios en ambas direcciones que cada año se incrementan. Tenemos, ¿no? Incluso a nivel de viajes, nuevas rutas aéreas que conectan a Asia y a Latinoamérica, ahora también por el Pacífico, ya no nada más por Europa como solía ser hasta hace unas décadas. En fin, esta lista podría extenderse mucho más con estos ejemplos de intercambios que van más allá de lo meramente económico o geopolítico, ¿no? Es además un hecho que la pandemia aceleró esta presencia plural de Asia en nuestros países, ¿no? De pronto vernos, ¿no? Ante la misma adversidad en todo el mundo, es como si el planeta, nuestro mundo se hubiera contraído, ¿no? Y esto lo hemos resentido sobre todo en relación con estas regiones que, desde nuestra perspectiva, solíamos considerar como remotas, tanto en términos geográficos como en términos simbólicos. Paradójicamente, ese mundo que ahora es, o que parece ser más pequeño, también se volvió más grande y diverso, porque de pronto nos vimos expuestos a este ¿no? número inusual de imágenes provenientes de esas regiones lejanas, incluidas las regiones asiáticas. Esta cascada de información ha profundizado la sensación de un mundo más vasto, ¿no? Dentro de un mundo repentinamente más pequeño. Y en ese contexto surgieron, como todos ustedes también sabrán, pues, ¿no? Resurgieron viejos estereotipos y también se han venido gestando, ¿no? nuevas representaciones sobre lo asiático. En todo caso, ¿no? Ya sea en la identidad o la diferencia, este inusitado cúmulo de imágenes, motivos, etcétera, pues ha puesto sobre la mesa nuevas interrogantes sobre la manera en la que concebimos al otro oriental, ¿no? Incluso nos ha llevado a preguntarnos, ¿no? por la pertinencia de las categorías Occidente-Oriente, ¿no? Y tal vez lo más importante es que se ha vuelto muy relevante la necesidad de entendimiento mutuo, más allá de lo económico, ¿no? En relación con estas capas profundas de representación, en especial a sabiendas de que las culturas asiáticas serán una realidad cada vez más presente en nuestra vida, con todos los retos que ello supondrá. Ahora bien, y aquí es, digamos, donde empieza a entrar la razón de este curso, ¿no? ¿no? Todos estos fenómenos de estos últimos años, de nuevo, algo acelerado a raíz de la pandemia y que nos parece quizá novedoso, pues posee una historia. Esto tiene algo de novedoso, pero está, digamos, anclada en una historia, ¿no? Y por lo tanto, recuperar esa memoria desempeña, pues pensamos, un papel central, ¿no? En la construcción de ese entendimiento mutuo. En realidad, este acelerado encuentro con Asia de los últimos años es algo así como un nuevo ramaje, sin duda frondoso, en un árbol antiguo. Y es en esa coyuntura que nace, digamos, la inquietud de este curso, ¿no? La idea de este curso es responder a esto que está sucediendo, yendo al pasado, intentando recuperar esa historia con el fin
de ofrecer esos elementos mínimos, ¿no? Para acercarnos a estos encuentros, ¿no? Tratar de reconocer los episodios que conforman esta historia, ¿no? Y reflexionar, desde luego, sobre su importancia para el presente y para lo que está por venir. Todo esto, además, a la luz, ¿no? De toda una disciplina, ¿no? Toda una serie de estudios ya acumulados que nos permiten abordar este fenómeno, pues, con suficientes herramientas, ¿no? Y aquí es donde entra este asunto, esta categoría de orientalismo que explico brevemente para aquellos que no estén familiarizados, ¿no? En efecto, ¿no? Hablamos ya de, pues, casi más de medio siglo, ¿no? De que, ¿no? Se suscitan, surgen estas reflexiones pioneras en Europa, ¿no? Dos figuras ahí son clave, un pensador francés, Raymond Schwab, y uno británico, Edward Said, que, ¿no? Publican una serie de trabajos en la que exponen, muestran cómo esta categoría de Oriente, en realidad, más que referirse a un espacio geográfico, posee, ¿no? Una carga simbólica. En esa carga simbólica es central el sujeto de enunciación, aquel que se refiere a Oriente, ¿no? Al hacerlo, está proyectando desde su propia realidad, desde sus propias circunstancias, una serie de motivos, una serie de preocupaciones, una serie de intereses. En ese sentido, Oriente, lo oriental, etcétera, son palabras que designan, ¿no? Algo que imagino a partir de mis propias circunstancias y algo que tiende a subrayar ciertos aspectos, ¿no? Cosas que me interesan a mí, me atraen a mí, dejando fuera siempre otros aspectos. Y de esa manera, ¿no? Hay siempre la posibilidad de que a partir de este proceso surja una imagen idealizada, surjan estereotipos, etcétera. El ejemplo más sencillo para darnos cuenta nosotros aquí en este momento de ello es pensar, ¿no? Si Oriente y Asia dicen lo mismo, ¿no? Si cuando yo digo Oriente, ¿qué viene a mi mente? Cuando digo Asia, ¿qué viene a mi mente? Quizá todos coincidamos, o la mayoría coincidamos, que Oriente tiene una carga distinta, una carga semántica distinta, una carga simbólica distinta. Es el ejemplo, ¿no? El ejercicio más sencillo para darnos cuenta de esto, ¿no? Que estos estudiosos empiezan a observar y empiezan a analizar. Ahora bien, históricamente ese sujeto de enunciación que ha dominado el discurso orientalista, pues ha sido el sujeto de enunciación europeo, ¿no? En el contexto sobre todo colonialista. En Europa, ¿no? Y sobre todo a raíz de la presencia colonial de Europa en diferentes regiones de Asia, ¿no? Se gestan a partir de ellos, se gestan y consolidan muchas de las imágenes que hoy persisten. Por eso es que el primer componente del curso es revisar ese orientalismo europeo, ¿no? No podemos evadir o omitir ese referente, entonces por eso hacemos referencia a ese orientalismo europeo, ¿no? Pero al mismo tiempo, sin negar ese referente fundamental, diferentes estudios, ¿no? Más recientes nos han mostrado, nos han señalado que los patrones de representación del oriental son más complejos, ¿no? Y a menudo no se reducen a la visión colonialista europea. Tenemos el propio lado oriental o asiático de la ecuación, ¿no? Es decir, los países de Asia también han contribuido, ¿no? No han sido simplemente agentes pasivos, ¿no? Sino que han contribuido en varios casos de manera activa a la construcción de una imagen de sí mismos, ¿no? Y tenemos finalmente, que es a donde nosotros queremos llegar, representaciones orientalistas no europeas, ¿no? Como la nuestra, ¿no? Las que se han gestado desde nuestra latitud como latinoamericanos, ¿no? Este curso, la idea surge, ¿no? En México, en Latinoamérica, y entonces, bueno, tenemos un compromiso para llevar, ¿no? Los objetivos del curso hasta nuestra región. Y hablamos al respecto, no de algo, digamos, tangencial, ¿no? Tenemos ya una serie de estudios acumulados al respecto, ¿no? Digamos, toda una disciplina que se ha ido configurando, quizá en las últimas 2, 3 décadas, ¿no? Que muestra ya, pues, varios avances, ¿no? Un importante grado de madurez. Ya al respecto se han planteado diferentes ideas respecto a qué tipo de orientalismo es el que se produce desde nuestros países, ¿no? Desde luego tenemos, por un lado, una dependencia a la matriz europea, ¿no? Hay una tendencia a imitar
algunos de los componentes del orientalismo europeo, ¿no? Pero al mismo tiempo encontramos un esfuerzo desigual, pero sostenido, ¿no? Para encontrarnos, buscarnos, ¿no? Reconocernos en Asia, al margen de lo europeo, ¿no? En un modelo más horizontal. Estos estudios, ¿no? De orientalismo desde Latinoamérica, pues han significado también, ¿no? El rastreo, ¿no? Identificación, análisis de episodios concretos, ¿no? Recuperando memorias, archivos, figuras clave, tradiciones, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los encuentros directos hacia Latinoamérica a través del Pacífico, la influencia de movimientos como el nacionalismo, nuestros nacionalismos, que de pronto, ¿no? Hay como este espejo con la búsqueda también de identidad nacional en las culturas asiáticas, etcétera, ¿no? Y en el otro extremo, los anhelos de cosmopolitismo, ¿no? De formar parte, digamos, de una tendencia universal, etcétera. Todas estas tendencias han configurado una red de intercambios desde Latinoamérica. Lo que tenemos al final, ¿no? Al sumar todos estos elementos, pues es que las culturas asiáticas constituyen un horizonte de identidad y de creatividad para Latinoamérica, ¿no? Que comparte un espacio con otros horizontes que quizá identifiquemos de manera más obvia o más directa, ¿no? Pienso en la hispanidad, por supuesto, pienso en esa constante búsqueda de nuestras raíces indígenas, etcétera. Bueno, a la par de esos horizontes muy obvios, muy fecundos, no podemos descartar, ¿no? O ignorar esta presencia constante, ¿no? De nuevo, que ha sido fuente de inspiración cultural, literaria, artística, etcétera, y que hoy, además, todo esto inserto en este intercambio comercial económico, ¿no? Entonces, se trata de una presencia constante, aunque no siempre lo notemos, ¿no? O no estemos totalmente conscientes de ello. El propósito del curso, ¿no? Llego finalmente, el propósito del curso es obtener esa conciencia, ¿no? Darnos cuenta, ¿no? De esto y profundizarlo en algunos casos, ¿no? Y explorar, ¿no? Reflexionar sobre la importancia de ese legado, de ese contacto, de ese encuentro con Asia para el presente y para el futuro, ¿no? Entonces, al respecto, lo que hicimos fue organizar este curso alrededor de 4 grandes culturas de representación, ¿no? La árabe, lo que tiene que ver con todo Medio Oriente y en algunos casos, de hecho, el norte de África, ¿no? La cultura china, la cultura japonesa y la cultura de India. ¿Por qué elegimos estas, digamos, 4 matrices de representación? Bueno, por la abundancia de testimonios y por la larga historia que nos une con estas 4 tradiciones, ¿no? Puesto que el curso, ¿no? Surge desde México y desde la universidad, pues evidentemente predominarán las referencias a México, pero no se reduce el curso a ello, ¿no? Y contempla en realidad el resto de Latinoamérica, ¿no? En especial el otro epicentro, ¿no? Al extremo sur, que es Argentina, el otro epicentro de recepción, apropiación y ¿no? Difusión de ideas provenientes de Asia. Además de del estudio de estas 4 regiones, tenemos, el curso está conformado por una sesión inaugural, ¿no? Que nos ofrecerá un panorama amplio, ¿no? Tratará de identificar, ¿no? De manera muy sistemática los grandes momentos del encuentro hacia Latinoamérica. Eso será la sesión inicial, después vienen las sesiones dedicadas a estas 4 regiones, y luego la sesión final, que abordará un episodio fundamental, ¿no? Decisivo en las relaciones culturales hacia Latinoamérica, que es la teosofía, ¿no? La influencia de la teosofía, este gran movimiento espiritual, religioso, etcétera. Con eso cerraremos el curso. Quiero destacar, por supuesto, la calidad de los ponentes, ¿no? Desde la UNAM tenemos el privilegio, de verdad es un privilegio, de contar con especialistas pioneros en esta disciplina desde Latinoamérica, como Hernán Taboada y José Ricardo Chávez, cuyas contribuciones han sido cruciales para el desarrollo de la disciplina, ¿no? Y han inspirado a otros académicos, a otros investigadores, entre ellos David Saldaña, también profesor de la UNAM y ponente ya con un considerable trabajo a cuestas, sobre todo en el campo de los intercambios con Japón e India. Más allá de la UNAM, el curso se nutre de los aportes también destacados de los colegas argentinos Axel Gasquet, especialista en el encuentro a través del mundo árabe, y Verónica Flores, especialista en los intercambios con China.
Entonces, bueno, hoy tenemos la fortuna de que nos acompañen dos de nuestros colegas, de nuestros especialistas, ¿no? La doctora Verónica Flores, el doctor David Saldaña. Antes de cederle la palabra para que ellos, ¿no?, abunden, digan más sobre los propósitos del curso desde la perspectiva de su temática, ¿no? Quiero hacer una breve nota sobre detalles técnicos del curso, ¿no? Para quien tenga dudas al respecto, ¿no? El curso comprende material de lectura, es decir, todos aquellos, las personas que se inscriban recibirán este material de lectura seleccionado por cada especialista y bibliografías, ¿no?, que les van a permitir continuar y profundizar, ¿no?, en el tema. El curso, por supuesto, otorga una constancia. Tenemos ahí requisitos mínimos de acreditación, una asistencia del 85%, que idealmente se debe cubrir de manera sincrónica, ¿no?, al momento que se llevan a cabo las sesiones, pero es posible también cumplir con este requisito de manera asincrónica, es decir, las sesiones van a quedar guardadas y si por alguna razón no pueden asistir a alguna de ellas, bueno, podrán asistir, ¿no?, después, ¿no?, de manera diferida y entonces cubrir ese requisito de asistencia. Cumplida la asistencia, se espera la entrega de 2 breves reportes de lectura, ¿no? Con esto lo que se busca es incentivar el trabajo directo con las fuentes de, ¿no?, aquellas personas que toman el curso, bueno, que vayan, ¿no?, a las fuentes y tengan la posibilidad de reflexionar de manera independiente, ¿no?, sobre los contenidos del curso. Entonces, van a recibir ustedes textos, ¿no? Dos textos con anticipación y en su reporte deberán exponer las ideas centrales desde una perspectiva crítica. Son reportes muy breves. Uno a la mitad del curso y el otro al final del curso. Creo que ahora sí, con eso puedo yo cerrar y ahora sí cederle la palabra a mi colega, primero a la doctora Verónica Flores, que me da mucho gusto que se conecte desde Argentina, ¿no? Para platicarnos un poco más de su sesión. La presento brevemente. La doctora Verónica Flores es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, es maestra en Investigación en Ciencias Sociales, también por la Universidad de Buenos Aires, y actualmente profesora de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET argentino, que es el órgano de investigación más importante en Argentina, ¿no? Es especialista en arte, historia social y cultural de Asia Oriental, con énfasis en China contemporánea. Coordina el área de investigación en estudios orientales del Instituto de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras y Estudios Orientales de la USAL, la Universidad de El Salvador. Sus temas de investigación articulan perspectivas de la filosofía de la imagen, los estudios visuales y la historia sociocultural del Asia Oriental. Mucho gusto, Verónica. Gracias por acompañarnos aquí unos minutos para poder abundar desde la perspectiva de tu sesión y tu experiencia en el área de China. Adelante, por favor. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Oscar, por la presentación, por estas palabras y por la generosa bienvenida que nos han dado desde el cuerpo que está organizando este seminario, que sin dudas es una oportunidad para los estudiantes, no solamente para introducirse en el tema y para profundizar, sino también seguramente con la propuesta de cada colega, inspirarse para luego volver con una mirada enriquecida hacia sus propios trabajos de investigación. Por mi parte, como habrán recibido seguramente un anticipo del programa, voy a estar ofreciendo una sesión en la cual vamos a estar trabajando 4 momentos que creo que son interesantes para abordar la influencia y las representaciones de la cultura china, particularmente en la obra de algunos artistas latinoamericanos. Como recién les comentaba Oscar, mi área de especialidad tiene que ver con la historia, pero también con ciertos cruces entre el pensamiento estético y con la filosofía de la imagen. Particularmente vengo desarrollando un análisis de los grandes cambios o de las transformaciones que han ocurrido en el ámbito del pensamiento en la República Popular China a partir de la década del 50, pero he estudiado también otros momentos de desarrollo fundamentalmente de las artes plásticas, el surgimiento del arte moderno, el momento de desarrollo del arte también durante los comienzos de la República Popular, y más recientemente
la emergencia del arte contemporáneo chino y fundamentalmente su llegada o su circulación fuera de China, es decir, en su exhibición tanto en Europa y en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica. Y en ese sentido, la clase que vamos a compartir en el marco de este curso va a hacer foco en los viajes, en principio, los viajes que desarrollaron algunos artistas, si bien hubo importantes grupos de intelectuales latinoamericanos que en un momento particular que vamos a trabajar, que es particularmente la década del 50 y del 60, tuvieron una llegada, una aproximación, una recepción en China muy importante en el marco de lo que han sido los viajes iniciales de la diplomacia civil o la diplomacia que fortaleció un vínculo inicial con los países latinoamericanos al comienzo, esta construcción de la primera generación de líderes en China. Estos viajes no solamente fueron un movimiento inicial que supuso el contacto entre intelectuales chinos con intelectuales latinoamericanos, sino que posibilitó o sembró un interés inicial que luego se fue profundizando a medida que algunos de estos artistas, intelectuales, escritores, pudieron volver a China o incluso recibir algunas delegaciones. En este sentido, vamos a trabajar la instancia inicialmente, la propuesta es ir construyendo una mirada respecto de los viajes, no solamente como una instancia de movimiento, digamos que necesariamente es una instancia inicial, el desplazarse en la década del 50 y del 60 desde Latinoamérica, particularmente desde Argentina, desde Chile, desde México, que van a ser como las figuras que vamos a trabajar, pero también el volver hacia los lugares de origen con una mirada transformada a partir del encuentro con esas influencias, con estos contactos, con el pensamiento, que se pone necesariamente en diálogo con el otro, ¿no? Entonces, los viajes nos van a servir también para plantearnos la pregunta respecto de la historicidad de los contactos, ¿no? Oscar al comienzo mencionaba sobre esta idea sobre el contexto de la idea del curso, ¿no? Podríamos señalar como una arqueología de la idea de los contactos entre Asia y Europa, o Asia, América Latina, y también de China. Si volvemos a posar nuestra mirada respecto de China, también podemos señalar una historia de los contactos y una historicidad también de esos encuentros que luego sirvieron para dar fruto en aquellas influencias y también representaciones que trajeron consigo estos intelectuales, escritores y particularmente artistas a sus países de origen. Vamos a trabajar seguramente en el marco de este trazar ciertos puntos para dar proyección a esta historicidad de los contactos, en identificar el marco de alguna manera de la circulación de ideas que existía en ese momento, tanto en la década del 50 como del 60, en Argentina, en Chile y en México, que posibilitaron esos encuentros. Y luego ya, pasando a una instancia más del corazón de nuestra clase, vamos a hablar más específicamente de la riqueza de los contactos, ¿no? Cómo a partir de estos contactos mutuos se fue generando, a partir de la influencia en el pensamiento concretamente, y fundamentalmente en el pensamiento estético, una profusa producción de imágenes. ¿Sí? Vamos a trabajar particularmente con un corpus de imágenes, en ese sentido vamos a trabajar tanto con documentos escritos, sino con imágenes, dándole a la imagen un carácter testimonial, un carácter documental de igual valor que los textos, porque esta creación de imágenes visuales nos va a permitir identificar los rasgos de la construcción de una mirada respecto de China y una mirada respecto de lo chino, que va a ser para nosotros interesante para trazar también puntos de contacto entre intelectuales latinoamericanos que comenzaban a discutir en ese tiempo qué estaba sucediendo en China y cuáles eran los modelos también de cultura, de pensamiento, de filosofía que se estaban proponiendo en esta otra parte, ¿no? del globo. Entonces, vamos a trabajar la idea de los artistas como agentes culturales, como mediadores también en el proceso de conocimiento del otro. En ese sentido, la traducción no solamente es un ejercicio que se puede poner
de manifiesto en la traducción de textos, sino que vamos a ver también la manera en que determinados intelectuales y artistas ejercieron este acto de traducción al generar una mediación en el proceso de conocimiento, en este caso del arte chino y de algunos artistas chinos, para luego volver enriquecidos a sus distintos países y a producir una obra atravesada por estos contactos, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre la persistencia de determinadas imágenes respecto de la cultura china, o de lo chino, o del mundo chino, en su contexto histórico también, ya sea en la década del 50 y la década del 60, que son también los textos que van a ver ustedes referenciados en los materiales de lectura que les vamos a proveer. Y vamos a trabajar probablemente mucho esta idea de la construcción de una mirada enriquecida desde la cultura, desde la filosofía y desde el pensamiento estético. Así que bueno, es para mí un enorme placer estar aquí con ustedes, compartir este espacio de pensamiento, de reflexión. Estoy muy entusiasmada con la idea también del curso, porque creo bueno, que tiene muchas herramientas que seguramente les van a permitir volver hacia sus objetos de estudio, o volver hacia sus áreas de trabajo, inspirados o incentivados para seguir encontrando matices. Así que, bueno, de mi parte les doy la bienvenida, ojalá que puedan ser parte de esta propuesta, y bueno, nuevamente a Óscar, mi agradecimiento, a todo el equipo del PUEA, a la doctora Alicia Girón también, y a los colegas con los que voy a compartir también este curso, muy agradecida de mi parte. Muchas gracias, Verónica, por esto que nos compartes, ¿no? Y que me permite decir un par de cosas que ayudarán, digamos, a tener más claridad sobre las coordenadas, ¿no? Diferentes coordenadas del curso, entre ellas las temporales, ¿no? Verónica nos comparte, ¿no? Su enfoque en este periodo de la década 50, 60 del siglo pasado. Y un poco, ¿no? Los diferentes colegas lo que van a hacer es hablar, en efecto, desde cierta temporalidad con la que están más familiarizados, con la que son más cercanos. Lo que se ha buscado también es, digamos, la complementariedad, ¿no? De estas temporalidades dependiendo del área específica, ¿no? En la que cada uno de ellos esté especializado. Por ejemplo, Hernán Taboada tiene un trabajo más desde el periodo colonial, ¿no? Parte del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX. Yo en particular, en lo que tiene que ver con India, estoy ahora explorando sobre todo el siglo XIX. Mi colega aquí, David Saldaña, ¿no? Desde la perspectiva del Japón, estoy seguro, ahorita él nos lo confirmará, pero él quizá nos hable más de épocas, ¿no? De las décadas más recientes, ¿no? A partir quizá de la década del 60, 70, hasta fenómenos muy contemporáneos. Entonces, un poco también, ¿no? Los diferentes colegas que participan nos ayudan a construir ese imaginario temporalmente, dependiendo de aquello en lo que cada uno se va a centrar o enfocar. Entonces, gracias, Verónica, porque recordé ese aspecto muy importante, ¿no? Y está también el asunto, por supuesto, de las disciplinas, ¿no? El curso es eminentemente multidisciplinario, ¿no? En función, ¿no? de la formación que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Los intereses que cada uno de nosotros tiene. Todo esto, desde luego, con la expectativa, ¿no? De que el trabajo desde diferentes disciplinas, pues, abone a una comprensión más integral de estos intercambios hacia Europa, Latinoamérica. Gracias, Verónica, de nuevo. Y quiero destacar dos cosas ¿no? de lo que mencionas, porque son como muy particulares, ¿no? Y además hay una gran necesidad de explorar esas líneas, ¿no? Lo que tiene que ver con la dimensión visual, ¿no? La dimensión artística. No solemos pensar y estudiar estos encuentros en función de documentos escritos, ¿no? De aquello que está en letra. Y hay una tarea pendiente ahí muy grande, muy profunda, en lo que tiene que ver con las artes plásticas y lo visual. Entonces, bueno, la doctora Verónica Flores nos va a aportar esa mirada. Y por el otro lado, destaco esto que menciona sobre el papel de la diplomacia, ¿no? En efecto, este es todo un archivo también que merece mayor atención de la que ha recibido hasta ahora, ¿no? Todas esas primeras misiones diplomáticas desde nuestros países en Asia, ¿no? Y aquí es una temporalidad que compartimos la mayoría de los países en Latinoamérica, cuando se abre esta posibilidad de establecer misiones diplomáticas, y en efecto ese fue también un canal de
difusión, ¿no? De ideas y de encuentros muy importante. Pues muchas gracias de nuevo, Verónica. Y le cedo ahora la palabra al doctor David Saldaña, que también participa en este curso. Digo también sobre él unas cuantas cosas. Él es maestro y doctor en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de teoría literaria, en el Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UNAM. Hizo una estancia postdoctoral con el proyecto Visiones de Japón y lo Trascendente en la narrativa mexicana contemporánea, adscrita al CRIM, este centro de investigación de la UNAM. Ha hecho diferentes intercambios académicos, tiene varias publicaciones ya, artículos especializados en este orientalismo, en la narrativa mexicana, enfocado en el caso de Japón. Y de hecho, este fin de semana presentamos un libro suyo, ¿no? En la Feria de Minería, que es una feria organizada por la propia universidad y es una feria de las más importantes aquí en México, ¿no? Este libro lleva por título La permanencia del vacío, ficciones y símbolos japonistas en la narrativa mexicana contemporánea. Pues te doy la palabra, David, para que nos hables poco de tu aporte al curso desde esa perspectiva de Japón, del intercambio con Japón. Bien. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias también, como ya señaló Verónica, ¿no? Al equipo de PUEA, a la maestra Vania, a la doctora Alicia Girón. Bueno, efectivamente, mi sesión va a estar centrada en el caso japonés, ¿no? Sobre todo en lo que toca sus relaciones con México y particularmente a la literatura. Para ello, bueno, propongo, ¿no? Hacer un repaso, como bien mencionó Oscar, desde las fuentes europeas, ¿no? En el caso de Japón, pues es un país, digamos, con una posición muy particular, ¿no? Y siempre se le ha trabajado y se le ha pedido, y por extensión también en Latinoamérica, ¿no? Como el país del extremo oriente, ¿no? El país que está casi en las antípodas, dando la vuelta al mundo, ¿no? Y eso le ha conferido, digamos, una atención particular que de ninguna manera desmerece ni a China, ni a Corea, ni a la India, ni a ninguna otra cultura de Asia, pero sí que ha tenido una posición interesante, ¿no? En ese sentido, pues fue objeto desde el siglo XIX, ¿no? De constantes novelizaciones, ¿no? Ficcionalizaciones, tanto de su historia como de sus figuras, ¿no? Culturales. La geisha es toda una exportación justamente, ¿no? De este orientalismo, japonismo podríamos decir, ¿no? El japonismo también resulta una categoría artística, ¿no? Que define precisamente la adopción de ciertos estilos, ¿no? Asociados con la pintura de tinta, ¿no? Tanto china como japonesa, sobre todo en el impresionismo europeo, ¿no? Entonces, en este contexto de sumo interés, ¿no? De las culturas europeas, tanto francesa, alemana, inglesa, ¿no? Se crean diversas escuelas y se crean también vínculos, ¿no? Que además responden a una configuración particular del colonialismo europeo en Asia, ¿no? Y es que Japón nunca fue un país ocupado militarmente, ¿no? Pero sí que fue un país, digamos, diríamos hoy en día buleado, ¿no? Un país al que se le impusieron tratados desiguales, mediante los cuales el país respondió, digamos, de manera acelerada en un proceso de occidentalización, ¿no? Que tiene particularidades muy interesantes, ¿no? Esto justamente crea ya un panorama muy complejo, ¿no? En el que la representación justamente de Japón va a pasar básicamente por dos líneas, que es la tradicional, ¿no? El Japón tradicional, el Japón de Kioto, el Japón que recuerda a los samuráis, ¿no? Que recuerda al honor, que recuerda a la tradición de la ceremonia del té. Y por otro lado, un Japón moderno, ¿no? Un Japón que busca modernizarse, que busca estar a la par con Occidente, con la tecnología que viene de Occidente,
y también con los conocimientos y las filosofías occidentales, ¿no? En ese sentido, vamos a revisar primero a un gran viajero, ¿no? Un gran intelectual de origen griego, pero que acabó cambiándose el nombre a japonés, ¿no? El conocidísimo Lafcadio Hearn, con uno de sus textos más conocidos, Kokoro, Ecos y Nociones de la Vida Interior Japonesa. Como bien dijo Oscar, todo este material va a estar a disposición de los alumnos que se inscriban. Y para darnos cuenta justamente de cómo se van configurando esas dos líneas, ¿no? Tanto la tradición, la de la tecnología y el avance, ¿no? La occidentalización. A partir de ahí vamos a hacer el salto justamente hacia México, con una antología un poco polémica, ¿no? Porque sus bases, sus premisas son bastante discutibles, pero por otro lado sí que resulta un trabajo interesante, a cargo de José Luis Ontiveros, que se publicó en 1989, y lleva por título Aproximaciones a Yamato, los escritores mexicanos y Japón. En esta antología, José Luis Ontiveros recopila, ya a finales de la década de los 80, todo lo que los escritores mexicanos han dicho sobre Japón, ¿no? Los textos más importantes de Octavio Paz, ¿no? Que ¿no? Es justamente con un diplomático, ¿no? Con Eikichi Hayashiya, que se realiza la primera traducción, en México, ¿no? Del español del japonés al español, ¿no? Y justamente es a través del trabajo que realizó Paz en la embajada japonesa en la década de los 50, ¿no? También aparecen textos de Manuel Maplesarce, de Juan García Ponce, e incluso del propio antologador, ¿no? Del propio José Luis Ontiveros. Esta antología es importante porque para mí significa un corte, ¿no? Justamente entre el orientalismo que venía del siglo XIX, en el cual siempre sale la figura, ¿no? De José Juan Tablada, que termina un poco por ahí de los 50. Paz y otros poetas se encargan de darle todavía continuidad, ¿no? Al interés por Japón, pero después, en los 80, como que hay un pequeño lapsus, ¿no? Que da después pie a una nueva narrativa, una nueva forma de hacer poesía y por lo tanto una nueva forma de relacionarse con Japón, ¿no? Veremos algunos nombres, ¿no? Repasaremos brevemente la nómina con algunos fragmentos para que tengan una idea de quiénes son estos autores no clásicos, digamos, en el japonismo mexicano. Y particularmente elegí para cerrar la sesión sobre Japón a una escritora que además cuenta con la característica de ser una académica, Araceli Tinajero, que es justamente una de las pioneras en el estudio del orientalismo hispanoamericano, pero que también es una gran escritora, ¿no? Y elegí su crónica titulada Kokoro, una mexicana en Japón, narra sus peripecias con el Japón justamente de esa década de 1980, ¿no? Es un Japón muy distinto al de hoy en día, ¿no? Un Japón que es quizás en el cual pensamos justamente con los estereotipos del manga, del anime, ¿no? Un Japón de una economía pujante, un Japón esperanzado, confiado en sus propias estructuras, en la cultura del trabajo, ¿no? Todos estos que también nos pueden resultar estereotipos, ¿no? Pero que después veremos justamente de la mano de la autora como la perspectiva justamente femenina, ¿no? De la experiencia cultural, el choque entre México y Japón, pues deja ciertos matices y ciertos claroscuros en esta relación, ¿no? Y bueno, ese es básicamente el recorrido que vamos a hacer, ¿no? En el caso de la cultura japonesa y sus relaciones con México, evidentemente relaciones literarias en este caso, pero no sin mencionar algunas cuestiones también plásticas, sobre todo en lo que toca a los medios visuales que actualmente se difunden de manera masiva, ¿no? Y que significan una puerta de entrada, pues por la que seguramente buena parte de nuestro alumnado llega, ¿no? A las culturas asiáticas. Bueno, eso es todo de mi parte, ¿no? Espero que les interese y que se animen a participar con nosotros. Muchas gracias, David. Al escucharte, ¿no? Mi sensación, y creo que es esta sensación compartida, ¿no? Pues se podrán dar cuenta que es un contenido muy rico, ¿no?
conformado por viajeros, diplomáticos, figuras políticas, artistas, escritores, etcétera, filósofos también, y digamos todo lo que surge, ¿no? de todas estas representaciones, ¿no? Con ese impacto, como hemos insistido, en el presente. Hay mucho de esto que sigue vigente, ¿no? De nuevo, aunque no lo sepamos o no, o no lo conozcamos o no lo logremos identificar. Y el curso, de nuevo, pues busca eso, ¿no? Con todo este material, ¿no? Intentar trazar esas líneas dominantes, ¿no? Esas formas ya consolidadas, incluso estereotipos, etcétera. Entonces tenemos un doble esfuerzo, ¿no? Y cada uno de los ponentes está muy consciente de ello, ¿no? De ese doble esfuerzo, ofrecer un panorama general y al mismo tiempo estos casos particulares para poder lograr esta profundidad. Entonces, creo que vamos a aprender mucho. Y si les parece, ¿no? Con esto podemos abrir un espacio de intercambio con las personas que tengan preguntas, dudas, ¿no? Tenemos todavía 10, 15 minutos para ello. Entonces, pues adelante, bienvenida a las preguntas, las dudas. Acá tengo una de Tere Oliva, nos saluda y quisiera preguntar si desde nuestro punto de vista, ¿cómo es que surge este concepto de orientalismo y su malentendido? No sé si David, ¿quieres decir algo al respecto? Sí, podríamos hablar toda la tarde de esto, ¿no? En realidad. Bueno, para los que nos dedicamos justamente al estudio del orientalismo, está claro que el debate es muy amplio. En primer lugar, el término lo pone sobre la mesa justamente Edward Said y otros estudiosos un poquito antes, ¿no? En la década de los 60s, justamente para señalar que ya está muy claro que hay un desfase, ¿no? Entre la representación de las culturas asiáticas y este concepto súper abarcador que es Oriente, ¿no? Justamente como lo mencionaba Oscar, quizás pensemos más en alfombras voladoras, ¿no? Ninjas, ¿no? En cosas raras cuando escuchamos Oriente, antes que en cuestiones puntuales de cada cultura, ¿no? Y esto es justamente lo que denunciaba Said, ¿no? Es que este ha sido un constructo, ¿no? Que Europa ha creado acerca de las culturas asiáticas, y esto no es lo que somos, ¿no? Pero por otro lado, también es cierto, como mencionaba Oscar, que las propias culturas a veces han incentivado esas imágenes, ¿no? Y está el caso del propio Japón, ¿no? El propio Japón en algún momento se subió un poco en esta idea de que sí somos muy especiales, ¿no? Por ser tan lejanos a Occidente que no nos parecemos casi en nada. Entonces es un fenómeno sumamente complejo, ¿no? En el que evidentemente los estereotipos señalan algo, ¿no? Señalan alguna manifestación cultural, alguna interacción social, pero no nos dan una visión íntegra o compleja, ¿no? De esos fenómenos. Y por lo tanto es fácil caer justamente en el orientalismo, en una visión orientalista, ¿no? Cuando insistimos en los estereotipos y no los cuestionamos, ¿no? Dicho sea de paso, bueno, esta metodología, ¿no? De cuestionar los estereotipos pues podría aplicarse a cualquier cultura, ¿no? Pero justamente tiene ya este nombre y es difícil, ¿no? Despegar un poco la categoría orientalismo, ¿no? Del estudio de la representación de las culturas asiáticas. Gracias, gracias David. Y quizá para decir algo más en relación con el origen, ¿no? Cómo surge, ¿no? Nos preguntan esta categoría de orientalismo y creo que ahí más bien se refiere a la categoría Oriente. Y bueno, habría que decir que fue como parte de la aventura europea colonial, ¿no? En términos no solo de nuevo de conquista material y conquista económica, sino también en términos espirituales, religiosos, culturales, etcétera. Pues Europa misma entra en un proceso muy intenso de definición de su propia identidad, ¿no? Y entonces lo oriental y oriente surgen a la par de la construcción del occidental y el occidente, ¿no? Es decir, las culturas asiáticas le permiten a Europa, le sirven como espejo para definirse a sí misma, ¿no? En función de esa otredad o de esa alteridad. Y es ahí, digamos, que se gestan a la par estas dos categorías como contrastantes. Estoy hablando de un proceso, desde luego, paulatino, ¿no? Que se remonta siglo XVII, siglo XVIII ya de manera muy intensa y siglo XIX de manera, digamos, muy definitiva. Todo esto, por supuesto, a su vez,
echando mano de un legado todavía más antiguo, ¿no? Pero digamos, ahí es cuando se gesta, y por eso es que es hasta el siglo XX que hay como este proceso ¿no? de autoconciencia, de reflexión, ¿no? Que da pie ya al estudio del orientalismo o de estas construcciones. Verónica, no sé si quieras agregar algo. Bueno, yo tomo de la pregunta que nos proponía Teresa, la palabra malentendido. ¿No? Si pensamos en un malentendido, pensamos que es un entendimiento que ha sido errado o que ha tomado quizás un camino que tendríamos que justamente revisar. Y un poco creo que la propuesta que abrimos es pensar nuestro lenguaje, nuestra manera de referirnos a ese otro que intentamos conocer. Y por eso cuando yo les comentaba un poco la manera en que había pensado la selección de imágenes y el corpus que vamos a trabajar, pensaba en esta palabra de la traducción, ¿no? Como instancia de mediación en el proceso de conocimiento del otro. Y lejos de pensar que ese conocimiento es un conocimiento acabado, es un conocimiento libre de cuestionamientos, más bien el acercamiento a esa otra cultura, a ese otro cultural, siempre es un acercamiento que proponemos desde un cuestionamiento de nuestras propias bases, ¿no? En ese sentido, y volviendo a lo que mencionaba recién David, creo que la pregunta al cuestionar este paradigma del orientalismo, esta manera de pensar las culturas de Asia, o las culturas que fueron entrampadas en esa imagen del Oriente, supone también revisar nuestras propias categorías a la hora de definir, de caracterizar, porque muchas veces esas categorías que se utilizan empobrecen, reducen, digamos, generan esos estereotipos que siempre es necesario revisar, cuestionar, incluso contextualizar el surgimiento de esas palabras, de esas caracterizaciones para comprender, bueno, no solamente su fortaleza a la hora de generar esa persistencia en los discursos, en las imágenes, sino también en nuestra propia mirada y nuestras propias ideas respecto de Oriente. Entonces, seguramente a partir de reconocer esos malentendidos, en realidad vamos a invitar a trazar un camino que nos lleve a enriquecer nuestra mirada, a observar matices, a valernos justamente de esa diversidad que justamente nos invita a, bueno, a entrarnos en un camino de diferencias que lejos de probablemente generar definiciones, nos va a llevar a, bueno, a postularnos preguntas, ¿no? Lo mejor creo que nos puede pasar a nosotros como cuerpo docente, pero seguramente también a ustedes, es postularse nuevas preguntas respecto de sus objetos de estudio, ya sea que tengan que ver con lo árabe, con lo chino, con lo indio, con lo japonés, y bueno, y también trazar relaciones, ¿no? Eso creo que nos va a permitir enriquecernos. Así es, así es. Muchas gracias, Verónica, y gracias, Tero, por la pregunta que mira lo que nos ha suscitado, ¿no? ¿Alguien más que quiera hacernos una pregunta, alguna duda, ¿no? sobre el contenido, también sobre los detalles, digamos, técnicos administrativos? Por supuesto, si está en nuestra posibilidad, lo responderemos. No veo aquí en nuestro chat alguna otra pregunta, y no sé si quienes nos siguen por redes sociales, Gaby, Michelle, no sé si allá haya preguntas. De momento todavía no, doctor. Ok. Entonces, bueno, yo puedo, si me permiten, aprovechar para decir un poco sobre mis sesiones que tienen que ver con India, ¿no? A ver si hay alguien más mientras, ¿no? Que quiera hacer una pregunta. Yo haré, digamos, ese recorrido por el lado europeo de representación, que en el caso de India, bueno, es bastante añejo y se remonta a los griegos, etcétera. Eso lo referiré de manera muy breve y después pasaré, digamos, más a este momento decisivo que es, ¿no? El siglo XVIII, XIX, a través del romanticismo. Luego la respuesta desde India, la participación activa ¿no? en la construcción de un imaginario de lo que es India en el contexto cultural global. Y luego a partir de ello, ¿no? haremos ese tránsito
a nuestra región, ¿no? Y buscaremos seleccionar algunos episodios decisivos, ¿no? En la construcción desde Latinoamérica de un orientalismo inspirado en India, y ahí referiré el intercambio, la famosa a nivel terminológico entre India, los indios, indígenas, etcétera, ¿no? Es algo que hay que referir y que en algunos casos, en efecto, alimentó ciertas ideas, ¿no? En todo este periodo del virreinato en América. Y luego ya, a partir del periodo independiente, siglo XIX, ahí, creo que ahí, digamos, haré escalas, digamos, importantes, porque creo que ahí, digamos, es cuando India adquiere un papel simbólico central, ¿no? Para el orientalismo hispanoamericano, ¿no? A lo largo del siglo XIX, a través de viajeros, a través de la primera recepción de textos indios, ¿no? En este primer momento, sobre todo textos de carácter literario, es hasta la final del siglo XIX y principios del siglo XX que cobran relevancia textos más de tipo filosófico o religioso, pero la primera recepción es sobre todo literaria, ¿no? Y ahí hay que preguntarnos por qué, ¿no? Y por qué después hay este giro, ¿no? De lo literario a lo religioso filosófico, y ahí, digamos, ¿no? Adelanto un poco, un factor clave es precisamente la teosofía, ¿no? La influencia que tuvo la teosofía, y luego haré un recorrido sobre, ¿no? A lo largo de esa primera mitad del siglo XX, llegando quizá hasta Octavio Paz, ¿no? Con algunas referencias muy breves a Octavio Paz, por todo lo que él representa, por supuesto, ¿no? Y siempre, desde luego, invitando a esa reflexión hacia el presente, hacia lo que hoy nos seguimos imaginando cuando pensamos en India, ¿no? Escuchamos sobre India, cuando queremos ir a India, cuando sabemos que alguien fue a India, ¿no? A la par, desde luego, de todo este fenómeno de prácticas inspiradas en India, ¿no? Hoy, que circulan de manera global, como el yoga, la meditación, etcétera. Nos referiremos, por supuesto, también a eso. Bueno, dicho lo cual, hay aquí un par más de preguntas. Donají Portillo, gracias. Dice ella que le gustaría saber si también se tocará, aunque sea brevemente, el uso del discurso orientalista como poder blando por los mismos países asiáticos. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Creo que aquí, ¿no? Nuestras áreas, ¿no? De los tres, podemos ¿no? Coincidir, ¿no? En efecto, en que hay ese uso, ¿no? Como poder blando, ¿no? Político, desde India, desde China y desde Japón. Y creo que coincidiremos en que sí haremos, ¿no? Alusión a eso, ¿no? Verónica, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, seguramente, porque, bueno, como bien señalaba Óscar, un poco la propuesta, y dado que tenemos solamente una sesión para trabajar con ustedes, hemos debido focalizar la mirada en una propuesta que permita profundizar sobre todo en la temática, pero eso no quita que durante la misma sesión podamos establecer un diálogo que nos habilite realizar una proyección más a largo plazo, más allá de que yo les había comentado hace un rato que íbamos a trabajar la década del 50 y del 60, podemos dar lugar a concebir esos contactos en su historicidad, y por eso les comentaba que puede ser también una oportunidad para trabajar ciertos discursos oficiales más recientes o incluso anteriores a esa fecha, pensando la transición entre siglo XIX y siglo XX también en China, y particularmente en el marco de lo que aparecía en esa consulta, también contextualizar el surgimiento de estos discursos que utilizan este soft power o este poder blando para generar una construcción positiva, una imagen positiva de los países que se apoya tanto en lo discursivo como también, vuelvo al tema de las imágenes, ¿no? Las imágenes visuales que dan apoyatura a esa construcción de una mirada positiva, que en muchos casos, y pienso ahí en lo que nos mencionaba también David, cuando mencionaba el contexto de los años 80, los distintos momentos en los que fue pasando también a nivel político cada una de estas sociedades, y cómo se fue gestando esta manera de verse a sí mismos, ¿no? La mirada sobre lo propio luego se proyecta hacia afuera con una fuerza que en principio surge desde adentro, ¿no? Desde qué referentes se están tomando para luego proyectarse hacia afuera. Entonces seguramente vamos a trabajar esa instancia de lo discursivo,
porque bueno, tiene una implicancia en bueno, los discursos que tenemos más cercanos y que bien vale la pena también bueno, tomarlos también como referencia y poder conversarlo entre nosotros. Sí, por mi parte, en la clase de China, si surgen esas inquietudes, las podemos tomar sin ningún problema. Así es. Gracias, Verónica. En efecto, entonces la respuesta es sí, ¿no? Es evidente, ¿no? Que esa inquietud saldrá, que nosotros mismos vamos a llegar, ¿no? Al tema, y entonces, por supuesto que lo referiremos, aunque sea brevemente. Gracias, Don Ají, por la pregunta. Acá tenemos un comentario. Cintia Godoy nos dice, bueno, qué curso tan interesante. Es la editora de la revista Estudios de Asia y África del Colegio de México. Y creo que este curso, dice, me servirá muchísimo para entender las bases de las discusiones de la literatura científica que se publica en la revista. Qué bien que se ofrezcan este tipo de cursos. Felicidades. Gracias a ti, Cintia, qué bien que te interese y que vayas a participar en el curso. Y bueno, es un placer que el curso pueda servir para tu labor como editora de la revista. Saskia Levy, buenas tardes, nos dice, gracias, buenas tardes, Saskia. Nos pregunta si se hablará también sobre el Medio Oriente, sobre los países árabes e Israel, tal vez, sobre todo ante las revueltas actuales en aquella zona de conflicto. Sí, por supuesto, está incluida, esa es otra ¿no? de estas 4 grandes áreas, que digamos estamos los portavoces, ¿no? de 3 de ellas, China, Japón e India, pero tenemos participando en el curso al colega Axel Gasquet, que es también muy reconocido, es pionero también en estos estudios, y él se ha centrado sobre todo precisamente en este orientalismo inspirado en el mundo árabe, tanto en Europa y después el reflejo de esto en Latinoamérica. Y lo que Axel Gasquet ha explorado sobre todo es la recepción literaria, ¿no? Sobre todo en la primera mitad del siglo XX, pero desde luego siempre, ¿no? llevando estos hilos hacia el contexto contemporáneo, entonces seguramente hará también referencias de ese tipo, ¿no? Y él cubre sobre todo el Medio Oriente y el norte de África, ¿no? Entonces, sí hay un componente regional de ese tipo. Lo que tenemos acá son más bien agradecimientos. Pues gracias a ustedes, ¿no? Por sus preguntas, por su atención, por su participación. No veo ya alguna pregunta nueva o diferente. Entonces, el equipo del PUEA, no sé si cerramos entonces, ¿les parece? Si no tenemos más preguntas. No, tampoco en redes sociales no tenemos más preguntas. Creo que fueron muy claros en la explicación de cuestiones técnicas y todo lo que abarca el curso. Entonces, pues yo creo que con esto concluimos, doctor. Sí, unas pequeñas palabras de despedida. Entonces, pues agradecer de nuevo a la doctora Verónica Flores, al doctor David Saldaña, gracias por estar aquí, a todo el equipo del PUEA, ¿no? Desde su coordinación hasta todo el personal en la Secretaría Técnica, ¿no? La educación, programa, el Departamento de Educación Continua, etcétera, y a todas las personas que se dieron el tiempo de escucharnos. Adelantarles que esta sesión va a quedar grabada, entonces van a tener la posibilidad de volverla a ver, ¿no? Compartirla con otras personas que quizá no pudieron hoy estar aquí, pero la van a poder también ver, ¿no? Y todavía tenemos un periodo de 15, ¿no? de 15 días, de un par de semanas antes de que inicie el curso, entonces durante ese periodo pues pueden hacer preguntas, ¿no? Observaciones, etcétera, y con gusto la resolveremos, ¿no? Y bueno, termino reiterando la invitación. Ojalá podamos encontrarnos dentro de 15 días para hacer este recorrido por estos orientalismos inspirados en estas regiones tan importantes que lo fueron en el pasado y que lo siguen siendo hoy. Pues gracias y buenas tardes, buenas noches. Gracias, hasta luego.